cómo podemos resistir las tentaciones de la carne, especialmente en este mundo donde abundan tanto. Hace 2 semanas comenzamos a hablar de cómo mejor batallar los pecados de la carne, o sea, el abuso de los deseos que Dios ha dado a nuestros cuerpos. Una clave es aborrecer los pecados de la carne. Y eso podemos hacer si reconocemos los resultados desastrosos que traen. Hebreos capítulo 3 habla del engaño del pecado. Y sí, el pecado es engañoso. Pero si conocemos los verdaderos resultados del pecado de la carne y cómo traen miseria al ser humano, entonces no seremos engañados por sus seducciones, sino que las vamos a aborrecer. Una ilustración. El nazismo de Adolf Hitler destruyó centenares de millones de vidas en Alemania hace como 100 años. Aún así, el nazismo tenía su propaganda. ¿Y cómo era la propaganda de los nazis? ¿Cuáles eran algunos elementos de ella? En primer lugar, el orgullo nacional. Es que el país de Alemania había sido humillado injustamente después de la Primera Guerra Mundial y Adolf Hitler prometió un revivimiento del país. Otro elemento, el orden público. Y es verdad que después de tomar Hitler el pleno control, había menos desorden civil, al menos en público. Y número 3, el trabajo para todos. Y es cierto que bajo el nazismo había menos desempleo en Alemania. Pero al pensar en la propaganda del nazismo, ¿quiénes habrían sido menos tentados a ser seducidos por ella? Aquellos que vieron la realidad horrible del nazismo, especialmente a los que sufrieron debido al nazismo. Pienso especialmente en los judíos, los evangélicos y otros más que fueron enviados a campamentos de concentración y vieron a sus amados sacrificados en el altar del nazismo. Para ellos, el nazismo no habría significado nada de orgullo nacional, nada de orden público, tampoco trabajo para ellos. El nazismo significaba la tortura, la muerte, la destrucción. Ninguno que abrió sus ojos a la realidad del nazismo fue seducido por su propaganda. Así la carne tiene su propaganda hoy en día. Seduce a los ingenuos. ¿Y cuáles son algunos elementos de la propaganda de la carne? En primer lugar, la libertad. La idea es, entrégate a los deseos de tu cuerpo y serás libre. No dejes que estos mojigatos te quiten tu libertad. Las celebridades, ellas no se preocupan por controlar sus cuerpos, sus deseos sexuales. Y ves tú qué felices que son. Sé como ellos. Y la popularidad y la diversión. Dice la propaganda, los populares en las escuelas y en los colegios, por lo general, no son los que se preocupan por el dominio propio. Sé como ellos. Y los ingenuos se dejan seducir por esta propaganda. No ven la realidad que acompaña la entrega a los deseos de la carne. Y hay una gran lista de estas consecuencias en Gálatas 5:19. La inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Una lista muy fea.
Pero los ingenuos no hacen caso a la realidad de los pecados de la carne porque son completamente engañados por sus seducciones. Entonces, una clave para no ser engañado por la propaganda de la carne y sus seducciones es abrir los ojos a su realidad. Los pleitos en la familia, el divorcio, los niños desamparados, los alcohólicos, los drogadictos, etc. Las seducciones de la carne son como la carnada en una ratonera, son como el gusano en el anzuelo. Significan la muerte. Al no cerrar los ojos a la realidad de los pecados de la carne, podemos aborrecerlos. Podemos decidir hacer guerra en contra de ellos. Y cuando aborrecemos la carne, no seremos engañados por su propaganda. Que Dios nos ayude. Gracias a usted por haberme acompañado en este video.